Hola, hola familia del reino. Quiero darle las gracias porque nos están acompañando una vez más en nuestros estudios de la Parashá. Bendiciones a todas las personas que nos están viendo y pues como lo dije, estamos iniciando nuevamente este ciclo de estudio de la Torá donde disponemos nuestro corazón para aprender más de la palabra, para aprender más de la Torá y para recibir cuál es la revelación y cuál es la enseñanza que el Padre Eterno tiene para nosotros en este tiempo. Porque aunque cada año y cada ciclo volvemos a leer las mismas porciones, pero también nos damos cuenta que aprendemos algo nuevo, que el Dios Eterno nos enseña algo nuevo. Así que yo les invito a que usted disponga su corazón y podamos compartir un tiempo la palabra y la parashá de esta semana. Hoy nos corresponde la parashá número 2, la cual se titula Noá o Noé. Esta parashá la comprende el libro de Génesis y va desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Antes de iniciar o de entrar en los versículos que corresponden a esta parashá, a esta enseñanza, quisiera mencionar dos versículos que corresponden a la parashá de la semana pasada, pero que tienen mucho que ver o están relacionadas con esta parashá de Noé. Y lo encontramos en el capítulo 5, verso 29, cuando Lamed engendra a Noé. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Eterno maldijo. Me llamó la atención el versículo y lo pude relacionar de la siguiente manera. Al momento en que nosotros le colocamos el nombre a nuestros hijos, le damos nombre, debemos de no colocar el nombre al azar o porque solamente me gustó o porque lo vi en una novela, porque es muy común que cuando una persona le coloca el nombre a su hijo o a su hija es porque lo vio en alguna película, porque lo vio de alguna novela, pero no sabe el trasfondo del nombre, no sabe lo que significa y lo que ese nombre representa. Por ejemplo, cuando una persona le coloca a alguien Soledad, está declarando soledad sobre la vida de esa persona. Entonces es muy importante que nosotros estemos bien atentos y bien claros cuál es el nombre que el Padre Eterno quiere que nosotros le demos al niño o a la niña, ya que ese nombre va a representar algo, va a definir algo sobre la vida de esa persona. Además de esto, como lo vemos en el pasaje, en el versículo, el padre de Noé proclamó una palabra que vino de parte del Dios Eterno al momento del nacimiento de Noé y al momento en que él le coloca este nombre. El otro versículo que quería resaltar de la parashá de la semana pasada es en el capítulo 6, ya finalizando la parashá, cuando dice que la tierra pues estaba corrompida, se había corrompido. Dice el último versículo de la parashá que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Y así finaliza esta enseñanza. Comenzando entonces con el versículo número 9, que es donde inicia esta parashá, se nos detalla un poco más de esas cualidades que tuvo Noé para ser el escogido del Dios Eterno para crear el arca. Dice entonces el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Yo puedo resaltar acá tres cualidades que vemos claramente en el versículo. Dice que Noé fue justo, fue íntegro en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Vemos que en medio de la situación en que estaba la tierra, en medio de esa situación que estaba llevando a cabo cada uno de los habitantes en ese momento, de esa situación corrompida que se estaba dando,
dice que Noé fue justo e íntegro en medio de esa generación corrompida. Veamos qué significa la palabra justo. Viene del hebreo sadid, que significa derecho, justo, recto, es decir, aquel que vive según la Torá del Eterno. A su vez, este proviene de la palabra sedet, que significa justicia. Es decir, que en medio de esa generación, Noé vivía según la Torá del Eterno. Noé era recto y era justo. Yo quise colocar un concepto sobre lo que es un justo, pero no quise buscar en ninguna fuente ni quise investigar en internet, sino que logré sacar una definición a través de varios pasajes de las Escrituras, ya que si buscamos en una concordancia la palabra justo, pues van a aparecer una gran cantidad de versículos. Y estudiando alguno de estos o tomando alguno de estos versículos, pude sacar un concepto o una definición de qué es un justo. Voy a irles mencionando y a su vez les voy a ir diciendo de qué pasaje o de qué verso de las Escrituras pues pude tomar esta porción. Un justo es aquel que piensa con rectitud. Lo dice en Proverbios 12, verso 5. También sus deseos son solamente del bien. Si leemos la parashá de la semana anterior, dice la Escritura que esta generación solamente pensaba en el mal. Su corazón en ese momento estaba inclinado en el mal, estaba inclinado hacia la maldad. Todo lo contrario de lo que caracterizaba la vida de Noé. Esto lo dice en Proverbios 11:23, que sus deseos son solamente de bien. ¿Qué también es un justo? Es aquel que sirve de guía a su prójimo. Proverbios 12:26. El justo es aquel que aborrece la mentira. Lo dice en Proverbios 13:5. Y se alegra de hacer juicio. Proverbios 21:15. Yo solamente tomé estos pasajes para sacar esta pequeña definición de lo que es un justo. Pero como les dije anteriormente, si tomamos una concordancia de la palabra justo, pues van a aparecer una cantidad de versículos donde nosotros podemos pues ampliar muchísimo más cuáles son estas características o cuál sería esta definición para una persona justa. También de los pasajes de las Escrituras quise tomar cuáles son las bendiciones para el justo, ya que esto no solamente queda en un concepto o en una definición, sino que aquel que camina bajo la justicia del Dios eterno tiene y acarrea para sí bendiciones. Algunas de estas son: los ojos del Eterno están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Eterno está atento al clamor de los justos. Esto lo dice en el Salmo 34, versículo 15. ¿Qué otra bendición atrae aquella persona que camina en justicia? Dice que el Eterno los libra de la angustia. Salmo 34, 17. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo dice en Proverbios 4, 18. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Lo dice en Proverbios 10, versículo 6. El justo es librado de la tribulación. Proverbios 11, 8. Y en la casa del justo hay provisión. Lo dice en Proverbios 15, versículo 6. De igual manera, solamente fueron algunos pasajes que pude tomar de las Escrituras y pude sacar estas bendiciones que recibe aquella persona que camina bajo justicia. Pero si escudriñamos un poco más, pues vamos a encontrar muchísimas más bendiciones que se hablan sobre la persona que camina con justicia. También se dice de Noé que fue íntegro. En Proverbios 10:9 dice: el que camina con integridad anda confiado.
mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Qué hermoso entonces ver cómo Noé pudo guardar su corazón. Qué hermoso ver cómo Noé no se asimiló a lo que esa generación estaba haciendo en ese tiempo, sino que él se apartó. Él apartó su corazón de esa inclinación al mal en que esa generación se estaba llevando, y Noé pudo guardar la palabra del Eterno, pudo guardar su corazón, y por tanto fue el escogido del Dios eterno. Asimismo, en este tiempo, el Dios eterno aparta a los justos, y nosotros debemos de apartarnos de esta generación que también está corrompida en este tiempo. Debemos de apartarnos de esa inclinación al mal para poner por obra la Torá del Eterno. Nosotros somos los justos de este tiempo, somos los escogidos de este tiempo para modelar la Torá y la cultura del reino. Nos continúa diciendo luego la enseñanza que engendró Noé 3 hijos. Estos fueron Sem, Cam y Jafet. Y dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante del Eterno, y estaba la tierra llena de maldad, dicen algunas versiones. Otras dice que estaba la tierra llena de iniquidad. Esta palabra iniquidad proviene del hebreo abón, tal cual el nombre de los productos o de los cosméticos que se venden en algunos catálogos en algunos países. Asimismo se escribe iniquidad en hebreo, abón. ¿Y qué significa esta palabra o cuáles son las definiciones que caracterizan esta palabra iniquidad? Esto quiere decir perversión, quiere decir torcer, distorsionar y deformar. Es decir, en ese tiempo esta generación se pervirtió. Esta generación se salió del diseño que Dios había establecido, distorsionó, se salieron del plan y de la Torá que en ese tiempo estaba, ya que más adelante pues vamos a mencionar algunos pasajes donde se demuestra que en ese tiempo la Torá estaba vigente y la Torá estaba en los corazones de ellos, pero esta generación se pervirtió. La palabra iniquidad significa también sin ley, sin Torá. Esta generación no caminaba bajo los preceptos del Eterno, no caminaba bajo la Torá, ya que inclinaron su corazón al mal. Más que errar al blanco es vivir en error, es decir, ellos vivían de espalda a la Torá. Esto también significa traspasar la Torá, transgredirla, infringirla y hacer lo contrario a la palabra. La iniquidad es lo contrario a la rectitud, a la verdad, a la integridad y a la justicia. Iniquidad es la raíz del pecado, por lo tanto es perverso, es desviado y es torcido. Podemos entonces tener una idea cómo estaba caminando esta generación, ya que dice que la iniquidad es lo contrario a la rectitud, a la verdad, a la integridad y a la justicia, cosa que sí definía a Noé y que sí estaba haciendo Noé en ese tiempo. El siguiente episodio de las Escrituras lo vemos comprendido entre el versículo 14 y 18 del mismo capítulo 6 y nos habla sobre la construcción del arca. Dice el verso 14, hazte un arca de madera de cipres y harás compartimentos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y esto es lo que le harás. 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una ventana al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta a un lado del arca y le harás planta, baja, segunda y tercera. Primeramente vamos a hacer la conversión de estas especificaciones que el Dios Eterno le dio a Noé sobre cómo debía construir el arca. Los 300 codos equivalen a 133 metros.
Los 50 codos de anchura equivalen a 23 metros y los 30 codos de altura equivalen a 14 metros. Pero me detengo acá en un punto, y es que para nosotros ya es, digamos, fácil de entender cuando el Dios eterno le da esta palabra a Noé. Pero si por un segundo nosotros nos introducimos en el personaje de Noé, ¿qué cree usted que pensaría o que se le pasaría por la cabeza en ese momento a Noé cuando el Dios eterno le dijo: hazte un arca? Si hasta ese entonces nunca se menciona en las escrituras que el Dios eterno había hablado de lo que era un arca. Entonces, ¿qué pensaría Noé? ¿O qué diría Noé de esto? Un arca. Y aparte de eso, le comienza a dar ciertas especificaciones. Yo creo que Noé en ese momento se sentiría un poco confundido al no saber de lo que el Padre le estaba hablando. Veamos qué dice Hebreos 11, versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, arca y diluvio eran unas palabras nuevas en Noé, dice Hebreos que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En ese momento, Noé fue el instrumento de Dios para traer a la existencia un diseño que a lo mejor él no entendía completamente, pero fue el instrumento de Dios. Y más adelante dice la Escritura que Noé hizo conforme a lo que Dios le dijo. Cuando el Padre Eterno nos da un diseño, a lo mejor nosotros no vamos a entender todo lo que Él nos está diciendo. Porque como le dije, para nosotros ahorita es fácil porque ya sabemos lo que es un arca, porque ya conocemos la historia, porque ya la hemos leído. Pero ¿qué pasa cuando se nos habla de algo que nosotros no lo conocemos, no lo entendemos? Allí es donde vienen los conflictos y allí es donde tenemos que estar muy atentos de no pervertir el diseño, de no cambiar la palabra que el Dios eterno está dando. Y allí es donde debemos inquirir más en la presencia de Dios para ver qué es lo que Él nos está hablando y qué es lo que Él quiere decir con lo que nos está hablando y con lo que nos está diciendo y con el diseño que el Padre nos está dando en ese momento. La palabra arca proviene del hebreo tebá, que significa palabra de Dios. Entonces, todo esto que nosotros vemos acá, nada fue por casualidad. Todo esto tenía una representación, todo esto representaba algo. Y lo vamos a ver más adelante en la sección de Yeshua en la Torá. Cuando Dios nos da una palabra, también nos da el diseño y las especificaciones. Esto a medida que estemos alineados con Él y con su propósito para nuestras vidas. Cuando recibimos una palabra de parte del Dios eterno, tal cual como el Dios eterno le dijo a Noé: vas a hacer un arca, y le dio cada una de las especificaciones de cómo iba a estar construida el arca, asimismo el Dios eterno, en la medida en que nosotros estemos alineados con Él y con su palabra, Él nos va a dar el diseño. Y puede que en un momento no tengamos el diseño completo, o el Dios eterno no nos dé el diseño completo, pero sí nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo, conforme a su voluntad, cómo nosotros debemos llevar a cabo ese diseño. Dios no solamente nos da un plan, sino que Él nos dice dónde, cuándo y con quién. Cuando Noé construye el arca, o en el momento en que el Padre le habla a Noé para que construya el arca, Él también le va diciendo cuándo iba a ser el tiempo del diluvio. Así que esto no tomó a Noé por sorpresa, el diluvio no tomó a Noé por sorpresa, sino que el Padre eterno le fue diciendo cuál iba a ser el momento en que
iba a venir el diluvio. Esto entonces nos forma un triarmónico: tiempo, lugar y persona. El Dios eterno entonces, al darnos un plan, al darnos un diseño, Él nos va a ubicar en tiempo, lugar y persona. Pero hay algo importante acá. Es importante que nosotros tengamos nuestro oído apegado al Dios eterno y a lo que Él está hablando para este tiempo, para nosotros poder ser ubicados en tiempo, lugar y persona. Noé no solamente se le dio esa palabra, sino que luego el Dios eterno le fue diciendo y le fue hablando cuándo iba a ser el tiempo del diluvio y cuál sería el tiempo en que él debía entrar en el arca, porque ya iba a venir el diluvio. Pero ¿cómo sucedió esto? Porque su oído estaba pegado al Dios eterno, su corazón estaba inclinado a la palabra y él pudo ir recibiendo estas instrucciones. De la misma manera, nosotros tenemos que tener nuestro oído apegado al Dios eterno para poder ser ubicados en tiempo, lugar y persona y poder llevar a cabo el diseño conforme al Dios eterno lo está diciendo. Dice luego el verso 17: y he aquí que yo hago caer diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Dice luego el verso 18: pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La palabra pacto proviene del hebreo brit, que significa pacto, alianza o acuerdo. Es decir, antes de que se llevara a cabo lo del diluvio, el Dios eterno hace pacto con Noé. Qué hermoso ver esto, cómo el Dios eterno hace pacto con Noé, y qué hermoso ver que no solamente él se iba a salvar, sino que también su familia. Pero luego, entre el verso 19 y 22, el Padre continúa diciendo qué debía de hacer Noé con este diseño que él estaba entregando. Dice que de todo lo que vive, 2 de cada especie meterás en el arca, de toda ave, bestia y reptil según su especie. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Me gusta también este versículo porque quizás Noé no sabía exactamente el tiempo que iba a durar el diluvio o el tiempo en que ellos iban a estar en el arca, que una vez que nosotros leemos la parashá, vemos que estuvieron 1 año. Y el Dios eterno le dice que tome alimento, que lo almacene, porque ese iba a ser el sustento durante ese tiempo. Acá también fue la mano de Dios guiando la vida de Noé de cuál sería la cantidad de alimento que debía tomar o la multiplicación que hizo el Dios eterno con este alimento. Pero cada una de las cosas que se llevaron a cabo, todo fue guiado por el eterno Dios. Y luego dice el siguiente versículo: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aunque Noé no sabía lo que era un arca o un diluvio, no pervirtió el diseño e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso es importante que nosotros hagamos en este tiempo, que nosotros comencemos a hacer las cosas como Dios nos está diciendo y como nos está hablando. Porque como seres humanos que somos, a veces nos gusta cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, si el Padre Eterno nos da un diseño para la congregación, es importante que nosotros dejemos la esencia tal cual del diseño como Dios lo está diciendo. Porque a veces nos gusta cambiar y por eso nos preguntamos, pero ¿por qué esto no me está funcionando? ¿Pero qué está pasando en esta área? Debemos de hacer tal cual
cómo el Padre nos está indicando, y si aún no entendemos algo o estamos confundidos en algo, tener nuestro oído bien apegado a Él y a lo que Él nos está indicando en este tiempo. Seguimos entonces con la enseñanza y entramos ahora en el capítulo número 7. Le invito entonces, se ubique conmigo en el versículo número 1. Y este primer episodio nos habla sobre el diluvio. Comienza el diluvio. Dice el verso 1. Y dijo el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa. Otras versiones dicen toda tu familia en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, macho y su hembra. Pero del animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. Me pregunto yo ahora, ¿cómo sabía Noé qué animales eran limpios y cuáles no? Esto es una muestra de que Noé caminaba bajo la Torá del Eterno y que Noé conocía la Torá. Los principios de la Torá ya estaban vigentes desde antes que fuese entregada en el Sinaí. Noé caminó en esos principios y por eso fue hallado justo a diferencia de los demás. Otra cosa que me llama la atención y que me gustó muchísimo del pasaje es que dice: entra tú y toda tu familia. Me gustó la versión que decía toda tu familia. Porque una de las palabras que el Padre nos está hablando en este tiempo es yo y mi casa, es decir, diseño de familia. En este tiempo el Padre nos está hablando de familia, de congregarnos familias enteras. En Éxodo 1:21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cuando nosotros caminamos en integridad, cuando nosotros caminamos en justicia y caminamos apegados a la Torá del Eterno, no solamente van a venir bendiciones sobre mi vida, sino también sobre mi familia. Van a venir bendiciones, ya que yo y mi casa estamos en la promesa del Dios eterno. En Hechos 3:25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este es un tiempo de familia. Si tú que me estás viendo, mujer o hombre, y eres casado, y en este momento te estás congregando solo, déjame decirte que este es un tiempo donde el Padre está llamando a las familias. Ciertamente nosotros no decidimos el tiempo, nosotros sí oramos por nuestras familias, por aquellos que aún no se han convertido, pero el tiempo es de Dios, ya que su tiempo es perfecto. Pero nosotros y nuestra casa estamos bajo la promesa y este es un tiempo de familia. Esa es la palabra que el Dios eterno me dice que te diga en este tiempo. Es un tiempo de familias. Yo creo esa palabra. Y yo creo que este es un tiempo para las familias, familias enteras, congregadas, rindiendo su corazón delante del Dios eterno. Continuamos en el capítulo número 7. Dice luego el verso 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Y ante las aguas del diluvio, Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Dice luego el siguiente episodio: Noé y su familia entran al arca, lo dice entre el verso 9 y 13. Y sucedió que a los 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. Se menciona en reiteradas ocasiones el número 7. Este número se relaciona con la letra Zayin
y significa arma, seguridad, protección y cierre de un ciclo. Recordemos que en ese tiempo había una generación pervertida, había una generación con su corazón inclinado al mal, pero ciertamente venía el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Y a través de Noé y de sus generaciones, el Dios eterno iba a traer algo nuevo. En Mateo 24, 38, 39 dice: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué cree usted que pensaría en ese tiempo las personas que vieron lo que Noé estaba haciendo? Yo me imagino que dirían que Noé estaba loco, ya que, como les dije, ni Noé sabía lo que era un arca, pues los demás tampoco sabían lo que era un arca. Nadie sabía lo que era un diluvio, y pues todos pensarían que Noé se había vuelto loco. Y nadie creyó en la palabra y nadie creyó en Noé solamente hasta el día en que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y investigando un poco pude ver una imagen donde se ve el diluvio, ya las aguas habían subido bastantes, estaba el arca y aparecen dos hombres como abrazando una piedra y haciendo seña al arca. ¿Y cómo se sentirían las personas en ese tiempo? ¡Wow! Lo que Noé nos estaba diciendo era cierto, pero ya su tiempo, pues ya el tiempo había pasado y ya el Dios eterno había escogido a Noé y a su familia para preservarlos. Y de esta misma manera dice acá en Mateo 34 que así mismo será la venida de Yeshua. Dice luego el siguiente episodio: los animales entran al arca. Está entre el versículo 14 y 16. Ellos y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que recta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro, todo alado. Dice que llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había aliento de vida. Dice acá el versículo: y llegaron a Noé, es decir, que Noé no tuvo que salir a buscar cuáles eran estos animales, sino que el mismo Dios hizo que llegaran al arca. Luego el verso 16 dice: y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron tal como lo había ordenado Elohim, y el Eterno cerró por él la puerta. Duración del diluvio. Y fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días, y las aguas crecieron y levantaron el arca, y éste se elevó sobre la tierra. 15 codos más arriba crecieron las aguas, y las montañas quedaron cubiertas. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida con sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entrando entonces en el capítulo número 8, el primer episodio, las aguas del diluvio disminuyen, verso del 1 al 7. Dice entonces que las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas, y la lluvia fue detenida desde los cielos. Entonces las aguas fueron retrocediendo de sobre la tierra, yendo y viniendo, y al cabo de 150 días las aguas disminuyeron. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Actualmente este monte se encuentra ubicado
en el extremo este de Turquía, a 16 kilómetros al oeste de la frontera de Irán, a 32 kilómetros al sur de la frontera con Armenia. Y esta montaña se considera una de las más singulares de la Tierra para su amplia base y la predominancia de su silueta en el paisaje. Continúa luego entre el verso 8 y 14. Vemos que una vez que se acaba el diluvio, una vez que cesan las aguas, Noé entonces envía una paloma 3 veces. Las 2 primeras veces regresó y en la segunda oportunidad regresa con un ramo de olivo en el pico. El olivo es símbolo de redención, monte de los olivos. También representa a Israel en la figura de un árbol de olivo en el que son injertados todos aquellos redimidos por la sangre de Yeshua. Lo dice en Romanos 11. La raíz del olivo es Yeshua y el olivo tiene 2 grandes ramas, la casa de Efraín y la casa de Judá. En este tiempo el Dios eterno está llamando a Efraín a casa y es necesario que nosotros volvamos al diseño original y que nos apeguemos a la Torá del Eterno. En el episodio donde se relata donde Noé sale del arca, dice que Elohim habla a Noé y le dice que salga del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, y saca contigo a todo animal de toda especie, de ave, de bestia y de todo reptil que recta, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. ¿Qué podemos ver acá? Que el Padre Eterno le da a Noé la representatividad sobre la tierra de fructificarse y multiplicarse, tal cual como sucedió con Adán. El siguiente episodio nos habla sobre la ofrenda de Noé. Está entre el verso 20 y 22. Dice, y construyó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Y surge acá la otra pregunta. ¿Cómo conocía Noé la ley de los sacrificios y de los holocaustos? Sin duda alguna, esta porción de la parashá nos ratifica nuevamente que Noé conocía la Torá y lo que estaba haciendo no era un tema desconocido para él. La Torá estaba en su corazón y por ende en sus acciones. La otra parte que quiero tomar es que dice que Noé edificó un altar. Y me llama mucho la atención porque Dios no le dijo a Noé que construyera un altar. Fue por iniciativa propia que Noé construyó un altar al Eterno. Es decir, en este tiempo y en este momento vemos cómo Noé marca un antes y un después. Un altar no necesita conocimiento, sino un corazón rendido. Y una enseñanza que yo pude tomar de esto es que Dios no necesita necesariamente convocarte a un altar, sino que debe ser algo espontáneo y por iniciativa nuestra ir al altar y entregarle al Dios eterno en ese momento o en ese tiempo específico todo lo que nosotros somos, tenemos y representamos. Y esto no lo hizo solamente Noé, también podemos ver otros personajes y otros pasajes de las Escrituras donde se nos menciona que siervos del Eterno levantaron un altar. Por ejemplo, en Génesis 12:7 dice, y apareció el Eterno a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. En Génesis 35:3 también se menciona,
Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios eterno que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Vivir una vida de altares es una decisión propia. Nadie tiene que motivarnos o nadie tiene que decirnos qué momento nosotros vamos a apartar para dedicarle al Dios eterno en adoración, en intercesión o en alabanza. Esto tiene que ser algo espontáneo y algo que nosotros tomemos la decisión diaria de tomar un tiempo para dedicarle un altar, para que nuestro corazón sea un altar al Padre Eterno. Al Noé edificar este altar, él marca un antes y un después en su vida. Dice entonces que percibió el Eterno aroma grato. Y dijo el Eterno en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. En el comienzo de una nueva etapa, Noé inició con una ofrenda. Durante todos los días de la tierra, dice luego el verso 22, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entrando en el capítulo 9, las ordenanzas a Noé. Entre el verso 1 y 7 dice entonces que bendijo el Eterno a Noé y a sus hijos y le dio ciertas ordenanzas. Le dijo: fructificad y multiplicaos, todo lo que se mueve y vive será para alimento. Carne con su vida, es decir, con su sangre, no debían comer. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, y procread abundantemente sobre la tierra. Se le dan estas ordenanzas a Noé. Y luego Dios establece pacto con Noé. El verso 9 dice: he aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado, y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Y dijo el Eterno: esta es la señal del pacto que doy entre yo y vosotros y entre todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Dice el verso 13: he puesto mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y no habrá más agua de diluvio para destruir a todo ser vivo. Luego dijo el Eterno a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Y aprovecho acá para aclarar que el arco del pacto, cuando nosotros vemos el arco del pacto, no es como muchos dicen, que quiere decir que no va a llover. Ven el arco del pacto y dicen: no va a llover porque está el arco iris. Pues todo lo contrario. Al nosotros ver el arco del pacto, podemos ver y podemos gozarnos porque sabemos que este pacto que Dios le dio a Noé, que dice que era por generaciones perpetuas, aún nosotros podemos verlo hoy en día y podemos saber que ese pacto está allí. Que el Dios eterno, su misericordia, todavía está con nosotros. Entrando entonces en el siguiente episodio, se habla sobre la falta de Canaán. Y dice entre el verso 18 y 24. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet.
y Cam fue el padre de Canaán. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y se desnudó dentro de su tienda. Estudiando un poco se dice que la tierra, debido al diluvio, pues cambió un poco y era ciertamente algo desconocido este proceso de la fermentación. Por lo tanto, Noé se embriagó. Pero dice luego el verso 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. En algunos estudios también se menciona que este término vio la desnudez quiere decir que no solamente fue que lo vio sin ropa, que lo vio desnudo físicamente, sino que lo violó. Dice entonces que Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban envueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor. Yo tomé también acá este pasaje para hablar de algo. Y es que hay algunos, o puede darse el caso, de que algunos hijos espirituales se aprovechen de esa, llamémosle, desnudez para avergonzar a sus padres espirituales. Pase por algún momento, por alguna circunstancia difícil. ¿Y cuál es el deber de los hijos espirituales? Tal cual como reaccionaron o tal cual como fue la actitud de Sem y de Jafet, que en vez de ellos ser partícipes de lo que Cam había hecho en ese momento, ellos tuvieron una actitud de cobertura y de honra y no participaron en lo que su hermano había hecho. Y lo que quiero decirle con esto es que nosotros no somos quien para juzgar a nadie, no somos quien para juzgar a nuestra o a cualquier autoridad que pueda pasar por algún momento difícil, ya que de esto pues se encarga el Dios eterno. Y mi mensaje para ustedes a través de esto es que así como Sem y Jafet pues no participaron de lo que su hermano hizo, sino que cubrieron la desnudez de su padre, pues que cuando la cobertura o cuando el padre espiritual esté pasando por algo, que apoyemos y que seamos de bendición y no de vergüenza y de maldición para esa persona. Esto obviamente acarreó una consecuencia sobre la vida de Cam. Y el siguiente episodio pues habla precisamente sobre eso, sobre la maldición de Canaán. Lo dice entre el verso 25 y 29. Y dijo el Eterno, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Luego dijo, bendito sea el Eterno, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y murió. La maldición o lo que fue la maldición para Cam en ese momento, el cumplimiento de esto lo podemos observar claramente a lo largo de las escrituras, ya que los cananeos, pueblo de los descendientes de Cam, fueron pueblos idólatras, supersticiosos y malos. Luego, entrando en el capítulo número 10, nos habla sobre la descendencia de Jafet entre el verso 1 y el verso 5, pues podemos ver detalladamente quiénes fueron los descendientes de Jafet. Entre el verso 6 y el verso 20 podemos ver quiénes fueron los descendientes de Cam. Y se menciona acá a Nimrod. Nimrod fue hijo de Cus, primogénito de Cam. Él fue un gran cazador
Pero no solo se limitó a ser cazador de hombres y de animales, sino que también quiso dominar pueblos. Vemos aquí como ya se puede ver la generación pervertida que vino a través de Cam. Y entre el versículo 21 y 32 vemos quiénes fueron los descendientes de Sem. La bendición de Sem la vemos cumplida proféticamente hoy más que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, ya que todos los hijos del Eterno y el pueblo de Dios habitará en las tiendas de Sem. De la descendencia de Sem viene Abraham, Isaac y Jacob, y la descendencia de las 12 tribus. Dicho esto, entramos en el último capítulo, que es el número 11. El primer episodio de este capítulo comienza narrando lo que es la Torre de Babel. Lo vemos entre el versículo 1 y el verso 6. Dice que en ese momento había una sola lengua y se establecieron sobre la tierra de Sinar. En ese tiempo, esa generación dice que comenzó a usar ladrillos y asfalto. Comenzaron a utilizar estos nuevos elementos de construcción. Y en ese momento surge algo en ellos. Dice, hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué pasó en ese momento? Comenzaron a surgir ciertas inquietudes y surgió un deseo de rebelarse. Vemos primeramente que este deseo surge en su mente, luego baja a su corazón, para luego ellos llevarlo a cabo. ¿Y qué tuvo entonces el Dios eterno que hacer para controlar este deseo que se había levantado en esta generación? Dice el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Babel entonces significa confusión. El último episodio de la parashá se habla sobre el nacimiento de Abraham. Dice entre el verso 26 y 32 que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendra a Lot. Veamos qué dice el versículo 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años y murió. De esta manera entonces finaliza la parashá de esta semana. Pero quisiera hablar un poco sobre Yeshua en la Torá, o donde vemos nosotros a Yeshua a través de lo que pudimos estudiar en este momento sobre esta parashá. Primeramente se menciona en la parashá que Noé fue el único justo. Yeshua fue el justo de todas las generaciones. En la parashá dice que el arca fue su medio de salvación en ese tiempo. En Yeshua fue el medio de salvación. Lo vemos en Juan 14:6. En la parashá, el arca solo tenía una puerta de entrada. Yeshua es la puerta y el camino a la salvación. Lo vemos en Juan 10, verso 9. En la parashá,
Teba es arca y palabra. Yeshua es la palabra, es decir, la Torá. Lo vemos en Juan 1:1. De esta manera, entonces, quiero concluir la enseñanza de esta semana sin antes dejarle lo siguiente. ¿Qué pude tomar yo? ¿Cuál fue lo más relevante de esta enseñanza? La actitud o las cualidades que definieron la vida de Noé, que aunque él estaba completamente rodeado de una generación perversa, de una generación con su corazón inclinado al mal y que en sus pensamientos solamente estaba el mal, Noé no se apegó y no se inclinó a la corriente que esta generación estaba implementando en ese tiempo. En estos días y en este tiempo, nosotros de la misma manera, y esto podemos verlo cada vez y cada día, y con el pasar de los años podemos ver cómo las cosas se van pervirtiendo, cómo las generaciones se van pervirtiendo. Pero como les dije anteriormente, nosotros somos esos Noé, nosotros somos esa generación donde tenemos que definirnos en este tiempo. Y en estos días, en este tiempo, lo negro tiene que ser más negro y lo blanco tiene que ser más blanco. No podemos mezclarnos con el mundo, no podemos mezclarnos con aquellos que está fuera del diseño y fuera de la Torá del Dios eterno. En este tiempo no puede haber y no puede existir el color gris. O eres negro o eres blanco. O caminas bajo la Torá del Eterno o no caminas bajo la Torá del Eterno. Pero debemos definirnos y debemos apegarnos ciertamente a esta palabra, que es esa promesa que el Padre nos ha dejado a cada uno de nosotros como sus hijos. Cada uno de estos preceptos que se establecen acá, ciertamente muchos se cumplieron en Yeshua, pero también nosotros tenemos que dar cumplimiento a esta palabra y tenemos que ser esa generación diferente de este tiempo. Tenemos que ser esa generación que camine en justicia, que camine en integridad y que camine bajo la palabra del Dios eterno. Les bendigo grandemente y les invito a que nos puedan acompañar cada semana al estudio de las parashá del Dios eterno. Bendiciones para todos.